Bueno, hola a todos, seguimos con la unidad 1, Introducción a la programación. Vamos a hablar sobre tipos de datos, variables, constantes, operadores y expresiones aritméticas, relacionales y lógicas, conversiones de tipo y finalmente vamos a hablar sobre struct y enum. Un tipo de dato es en esencia un espacio en memoria del computador que tiene ciertas restricciones, especialmente de tamaño. Es un concepto propio de la informática y es más específicamente de los lenguajes de programación. Los tipos de datos más comunes son los números enteros, los números con signo, o sea negativos, los números en punto flotante o con decimales y las cadenas alfanuméricas. En C existen los siguientes tipos de datos, los más importantes. Int, que es un número entero. Float permite guardar números en punto flotante o con decimales. Char, que permite guardar caracteres. Short es un número pequeño. Long es un entero grande. Double, que es un número en punto flotante o de doble precisión. Y bool, que nos permite guardar valores booleanos, es decir, que solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. Para este tipo de datos bool, más adelante haremos una aclaración. Entonces, int representa números enteros con o sin signo, que estarán compuestos por los dígitos del 0 al 9, pudiendo ser precedidos por el signo más o por el signo menos. El rango de los números enteros en int está entre menos 32.768 y 32.767. ¿Qué es un entero entonces? Por ejemplo, el 0, el 23, el menos 176, el menos 1, el menos 80, el 3000, por ejemplo. Un long int pues es el mismo entero, pero su rango es mucho más grande, pudiendo almacenar números, por ejemplo, 2.147.483.648, entre ese rango positivo y negativo. El float ya es para representar números reales o con decimales. Su rango es bastante amplio. 3.4 por 10 a la menos 38 hasta 3.4 por 10 a la 38. Algunos ejemplos, por ejemplo, el 2.4, 123.4, todos pues pueden ser decimales o sin decimal también. Char entonces permite guardar datos que se representan con caracteres pertenecientes a un determinado código, normalmente el código ASCII. Un valor de tipo char se representa como un solo carácter encerrado entre comillas simples. Esto es muy importante porque más adelante, cuando vamos a escribir código, cuando definamos un tipo char, su valor se tiene que almacenar en comillas simples. El rango de un tipo char es entre menos 128 hasta 128. Por lo tanto, el char básicamente es un entero pequeño. Ejemplos: A, B, 5, X, el signo de interrogación, la Z, la ñ, un 7, pero siempre un carácter encerrado en comillas simples. Y ya las cadenas de caracteres es un número de caracteres consecutivos encerrados entre unos delimitadores determinados, que en C son las comillas dobles. Entonces, un carácter se almacena en una variable tipo char usando comillas simples. En cambio, una cadena de caracteres necesita comillas dobles. Por ejemplo, mensaje, hola mundo, qué bonito es programar, palabra, bueno, cualquier texto con mayúsculas, con minúsculas, con signos de admiración, de interrogación y todo eso. El double entonces es un número en punto flotante con doble precisión, por lo tanto permite almacenar números de magnitudes muy grandes. Entre 1.79 por 10 a la menos 308 hasta 1.79 por 10 a la 308. Entonces es grande. Aquí podemos ver en comparación cuántos bits ocupa cada uno de los tipos de datos. Y acá hacemos un hincapié en el bool. Una variable booleana solo puede tomar dos valores, 1 o 0. El 1 representa un valor verdadero, true en inglés, y 0 que representa un valor falso, false en inglés. La implementación inicial del lenguaje C no proporciona este tipo de dato, por lo que los valores booleanos se representan comúnmente por números enteros. Entonces, yo puedo definir un número entero y puedo decir que ese entero es un valor booleano. ¿Por qué? Porque puede tomar
el valor entero 1 o el valor entero 0. Pero desde la versión C99 del lenguaje C se incorpora el tipo de dato booleano o el bool. Para poder usarlo se debe poner include stdbool.h en el encabezado del archivo del programa. Y si utilizamos el tipo de dato bool, entonces solamente puede tomar dos valores, true o false. Entonces aquí vamos a hacer algunos ejercicios cortos. Si necesito guardar la edad de una persona, ¿qué tipo de dato debería elegir? Si necesito almacenar la estatura de una persona en metros, ¿qué tipo de dato puedo usar? Al realizar una división entre dos números, por ejemplo menos 11 sobre 2, el resultado lo puedo almacenar en qué tipo de dato. ¿Es posible almacenar el sexo de una persona en un tipo de dato char? ¿En qué tipo de dato debo almacenar la frase "la programación es muy entretenida"? Bueno, la solución puede ser la siguiente. La edad puede ser un entero, un short. La estatura puede ser un float. La división entre dos valores puede ser un float, un double, para que no se nos pierda la parte decimal. Podemos almacenar el sexo de una persona en un tipo carácter, en un tipo char, ya que yo puedo definir que M es masculino y F es femenino, encerrado entre comillas simples. Y para poder almacenar esa cadena que dice "la programación es muy entretenida", pues debo usar una cadena de caracteres.